¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller. Para mostrarles una variedad de llaves chinas, importadas, NN algunas, pero de mucha utilidad y durabilidad, aunque parezca mentira. Y les voy a mostrar algunos detalles, en tanto y en cuanto me dé el tiempo, de algunas. Algunas de ellas hace muchos años que las tengo. Las compraba en Morón cuando estaba la convertibilidad de un peso a un dólar. Y lo conté varias veces, pero bueno. Paralelo a la estación de Morón, en la calle Sarmiento, había mesas y mesas con montañas de herramientas en venta. Todo importado, obviamente. Muchos de estos juegos de llaves los compré en su momento y me salieron buenos. De hecho, bueno, algunos los conservo y son útiles y funcionales en el taller. Por ejemplo, tenemos esta llave de 17 que jamás se desbocó. Solo sabemos que dice cromo vanadium y 17. Pero venía con una especie de grampita y traía la 14, la 12, la 10 y la 8, creo. Después tenemos esta media que venían en este estilo, para uso hobbyista todo, pero bueno, los muchachos de aquella época los usábamos para uso profesional. El detalle de esta llave, que si bien es china y de aquella época, miren lo que hizo Rain. Rain, que es una llave de uso hobbyista cuasi profesional, adoptó la misma matriz e hizo la misma llave, pero poniéndole su sello. Pasa lo mismo con esta, que esta es una llave china, nada más. Drawforge de Estel, China. Y si buscamos, encontramos una Rain con el mismo diseño. Curioso, pero quiere decir que tan malas no eran las chinitas. Estas, por ejemplo, juego de llave estriado en milímetros, de 6 a 19 milímetros. La única que no traía era la 12-13, pero verdaderamente se las bancó todas. Muy buen juego. Incluso le he arrimado cintas de freno, haciendo fuerza, y jamás se doblaron las llaves. Estas, sin nombre, cromadas ellas, NN 16-17, lo mismo que las otras. Las que se llevan el premio son estas. Estas son indestructibles. Yo no sé con qué acero están hechos. Viene de 6 a 19 milímetros, también faltando la 12 y la 13. Ya no viene en el juego, pero son indestructibles. Pueden probarlas como quieran. No se doblan, no se parten, no se desbocan. Después, bueno, vamos descendiendo un poquito la calidad, pero todas llaves funcionales para un uso hobbyista, un uso hogareño, podrían funcionar perfectamente. Estas vienen con una sigla, que no sé. Estas las conocen todos, pero porque vienen con las motos. Las motos 0 kilómetro traen su jueguito de herramientas y traen estas llaves. La verdad, no sé si aflojará o apretará algo en la moto porque nunca lo probé, pero me parece que no resiste. Y después tenemos, ya más acá en el tiempo, estas llaves, que si bien son del estilo de esta, pero les puedo asegurar que no se asemejan ni siquiera un poco en calidad. Así que bueno, este es un surtidito para que vean que yo también tengo cosas chinas. Esta llavecita, por ejemplo, anda muy bien en mecánica, es chiquita, es una medida que no hace fuerza, o sea que no tiene motivo para romperse. Bueno, gente, me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para explayarme un poco más. Este video lo hice porque todos piensan que muestro cosas de marca o pseudo marca o cosas profesionales, pero cualquiera de estas llaves que son de uso hobbyista han trabajado y mucho en mis comienzos en el taller y les puedo asegurar que con muy buenos resultados. Les mando un saludo.